Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. El día de San Pedro y San Pablo asistió en la celebración de esta solemnidad, ¿no? que recuerda pues el primado del Papa, ¿no? El servicio petrino que se llama, ¿no? Servicio de Pedro a la unidad de la Iglesia, unidad primero con Dios, con Jesucristo, esa fidelidad a Jesucristo, que es el fundamento luego de tener esa unidad con los demás. Y pues asistió el metropolita Job, el metropolita del Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla. Como saben, en los tiempos en que se produjo la ruptura con Oriente, el metropolita, el patriarca de Constantinopla, rompió con Roma en 1054 y hasta hoy. Y entonces, pues, una de las cosas que han llamado la atención, porque ha habido una delegación de este patriarcado ortodoxo de Constantinopla que fue recibida por el Papa el viernes 30 y que han estado trabajando, ha habido unas sesiones de trabajo ecuménico para ir viendo en ese diálogo teológico que ha tenido lugar en Alejandría, propiciada por el Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, y que el día 7 de junio concluyó con un documento sobre sinodalidad y primado en el segundo milenio y hoy. ¿Por qué este tema? Bueno, pues es un tema muy importante. Los últimos tres papas, conscientes de que sobre todo por una cuestión práctica, porque que el ecumenismo no puede ir adelante con el modo de ejercer el primado que se ha vivido en el segundo milenio desde que en 1075 el Papa Hildebrando, el monje Hildebrando, pues hizo una reforma que para salir al paso de esa intromisión de los césares, de los emperadores en la vida de la Iglesia, el nombramiento de papas y esas cosas, y para cortar con la guerra de las investiduras en que los señores feudales nombraban los obispos, pues el Papa decidió, pues ahora voy a ser yo el que nombro los obispos. Eso tuvo un efecto positivo en cuanto dejaron de haber pues esa mundanidad, esa intromisión de lo mundano en la vida en el nombramiento de los obispos. Pero tuvo un efecto negativo, porque alteró esa eclesiología de Jesucristo que se ha vivido durante el primer milenio, en que los obispos eran elegidos en sus diócesis. El obispo conocía a su esposa, su diócesis, la esposa conocía a su esposo, al obispo, y ahí para siempre. Claro, esto, pues, al convertirse en otro modo de funcionar, ha causado muchos perjuicios a la evangelización, porque, claro, imagínense que si ahora todos los obispos son como gobernadores civiles de un monarca, que es el Papa, que está por encima, y eso no es lo que estableció Jesucristo. Jesucristo quiso que el obispo de Roma, o sea, Pedro, pues estuviera al servicio, además de su diócesis, de la unidad de las iglesias, pero no por encima de ellas, hasta el punto de que, claro, en el Concilio Vaticano I, se llegó hasta pues a decir que el Papa tenía una jurisdicción inmediata y total sobre todas las iglesias, ¿no? Eso es un exceso, indudablemente. Eso no ha existido en todo el primer milenio, ni fue el modo como Jesucristo organizó al colegio de sus apóstoles. Entonces, pero claro, esa mundanización que se produjo, como explico en este libro del Quo Vadis Ecclesia, explico que al convertirse la Iglesia en el Edicto de Tesalónica en el año 380 en una religión estatal, pues claro, eso ha hecho muchísimo daño, porque ¿qué sucede? Pues que se va produciendo un Estado que ampara y
se entromete en la vida de la Iglesia, va mundanizándola. Cristo dijo, no, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y los primeros cristianos murieron por defender esa autonomía, que ellos no adoraban al César. Ellos obedecían al César en sus mandatos legítimos y tuvieron que dar la vida, muchísimos, ¿no? Entonces, claro, ese modo de funcionar, de convertirse en una religión estatal, pues fue permitiendo una invasión por parte del estamento civil en la vida de la Iglesia. Entonces, pues claro, eso no es lo correcto, ¿no? Y eso fue increciendo hasta que ya, pues, Hildebrando, pues, el Papa decidió cambiar el modo de elegir a los obispos. Pero claro, eso ha creado una figura, los obispos de carrera, como denostaba San Antonio María de Claret, ¿no? Decía, hombre, un obispo tiene que estar en su diócesis y no estar pensando en hacer carrera, porque eso, pues en el fondo, como dice Francisco, eso es un adulterio. Estás con tu esposa, pero estás mirando otras esposas mejores, otras diócesis mejores. Dice, hombre, eso es ser un obispo adúltero. Claro, pero eso es lo que se ha creado con esa decisión del Papa, que Gregorio VII, San Gregorio VII, ¿no? Que el monje Hildebrando, que hace que se colapse mucho la vida de la Iglesia, porque cada obispo tiene que consultar las cosas, tiene que estar pendiente, no hacer cosas que puedan en Roma no caer bien y le pueda dificultar su carrera eclesiástica. Es uno de los handicap que han lastrado la evangelización y que siguen lastrándola. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el Papa Francisco, cuando ha recibido a esta delegación, en ese documento sobre sinodalidad y primado, pues se habla precisamente de estas cuestiones, y dice las enseñanzas del Concilio Vaticano I sobre el primado y la jurisdicción universal del Papa fueron una respuesta a una amenaza que había en aquellos momentos a la unidad, a la independencia de la Iglesia, pero hay que comprender mejor cómo tiene que ser esa sinodalidad, esa comunión entre las iglesias y vivir, dice, y recuperar esas prácticas de la Iglesia indivisa del primer milenio. En el primer milenio la Iglesia no estaba dividida, el Papa estaba al servicio de la unidad, pero que cada uno en su casa y que Dios es la de todos. El Papa no se dedicaba a nombrar obispos, lo nombraban en las respectivas diócesis, como es lo normal. Entonces ya Juan Pablo II, a la vista del tema como el ratificado, como unos ortodoxos van a aceptar unirse con la Iglesia, unirse con el Papa y que el Papa sea ahora el que se entrometa en sus diócesis. Pues no puede ser, no lo van a aceptar. Entonces por eso el Papa les ha prometido. Dice que cuando estemos unidos tendremos un modo de ejercer el primado distinto del que se ejerce con los católicos ahora. Claro, pero que eso va a tener que también reformarse no solo para los ortodoxos, como una cesión para ellos, sino que hay que recuperar el modo genuino de ejercer el primado, que no sea una mera cuestión política para contemporizar y conseguir una mayor unidad con ellos, sino reconocer que no es el modo adecuado el que haya una especie de metaobispo que está por encima de los otros y que los escoge. No, porque entonces los obispos pues nunca tienen la autonomía que tienen que tener, que es la misma del Papa en su diócesis, porque el Papa además se tiene que preocupar de la comunión entre las iglesias, de la fidelidad al Evangelio entre las iglesias, pero nada más. No tiene que estar gobernando él las iglesias y tomando medidas bueno, esa es una turbulencia que explico detalladamente, ¿verdad?, en este libro del Quo Vadis Ecclesia, cuando hablo del remedio, la nueva evangelización, qué aspectos hay que corregir en los errores que hemos cometido en la historia. Uno de esos errores que estuvo como obligado, ¿no?, pues para salir al paso de la querella de las investiduras, nombramiento de los señores feudales, que eran los que nombraban los obispos, pues que San Gregorio VII pues cayera en eso, pero eso ha hecho muchísimo daño
a la evangelización y hace que la Iglesia sea una estructura muy colapsada, muy poco descentralizada. Claro, por eso se habla de sinodalidad, relación entre primado y sinodalidad. ¿Qué sinodalidad va a haber si los obispos, si las diócesis no tienen su autonomía en lo legítimo? Unidos todos en la caridad, unidos todos en la fe, en los sacramentos, pero ojo, eso no significa que todas las diócesis tengan que tener el mismo estilo, las mismas. No, cada una pues tiene que organizarse, porque la Iglesia es la realidad de un obispo en cada lugar con un presbiterio al servicio de unos fieles. Eso es la Iglesia. Y no existe una especie de meta-iglesia, que es lo que se ha creado con toda esa superestructura que empezó a funcionar a partir del siglo XI, en el año 1075, cuando San Gregorio VII pues toma esa decisión. Yo creo que hay que rezar, ¿verdad?, para que el Señor ilumine a los pastores, al Papa, a los obispos, para ver el modo de ejercer esa comunión, servicio a la comunión, pero sin entrometerse en la vida de las iglesias, de las diócesis, sin dificultar esa autonomía que cada obispo tiene que tener en su propia diócesis. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.